generemos una conversación, una interacción. Quiero pensar que no tengo tintes políticos y que esto es fruto de mi reflexión. Pero bueno, es difícil no ser parcial. De todas maneras, quiero hacerles un resumen para el principio de cuáles son las 4 piedras que tengo y después contarles lo que tengo en la mente. La primera piedra que tengo viene de Lemmy Kilmister. ¿Saben quién es Lemmy? El hombre de Motorhead, el líder de Motorhead. Es el que toca el bajo en Motorhead. Ya murió, tiene una voz de tarro espectacular. Es una leyenda el man. Es como un gran sabio también. Hay una entrevista donde le preguntan a Lemmy qué piensa del nuevo primer ministro Tony Blair. O sea, es una entrevista vieja. Después de varios comentarios, Lemmy dice algo que me dejó callado pensando, que desde que lo escuché lo tengo ahí dando vueltas en la mente. El hombre le dice al periodista: ¿has notado que las cosas nunca mejoran? En inglés exactamente lo que le pregunta es: ¿Have you noticed it never gets better? Implicando adicionalmente que los políticos y las leyes nunca benefician a la población y que los políticos son unos mentirosos, etcétera, etcétera. Wow. Tiene un punto ahí. La segunda piedra que tengo en la cabeza es otro dicho, un dicho de Mark Twain, tal vez el escritor más grande de la literatura de los Estados Unidos. Él ha dicho, abro comillas: si las elecciones sirvieran para algo, estarían prohibidas. Ahí sí, de una, aún perdiendo de una. La tercera piedra que tengo es la introducción de una novela gráfica. Se llama From Hell, del gran Alan Moore. Alan Moore es nada más y nada menos que el escritor de V de Venganza, de Watchmen, ambas legendarias obras de literatura y del cine, a pesar de que él ha despreciado las versiones y los guiones para el cine que se han realizado, y también de la Liga Extraordinaria, que también se llevó al cine. En From Hell, en la introducción de From Hell, que cuenta la historia o trata de contar la historia de Jack el Destripador, hay 2 personajes que van hablando de varios temas, y cuando llegan a la política y las elecciones, uno de ellos dice que las ideas de cambio, la rebeldía, el socialismo, no vienen de las clases menos favorecidas, sino de la clase media. Los pobres solo quieren resolver el tema de su trabajo, su fuente de dinero y su supervivencia. Además dice, los pobres siempre votan, tratando de decir que hay una desconexión, o por lo menos es lo que interpreto, que hay una desconexión entre las ideas de cambio y las intenciones, lo que moviliza, lo que mueve a la mayor parte del pueblo. Quienes no aceptan la realidad y quieren cambiarla son, irónicamente, aquellos que no tienen que vivir la realidad. Esa es como la moraleja que entiendo de esa introducción, y tal vez ahí cierta desconexión o los resultados como se dan, ¿no? Qué sé yo. Pero esa, me ha quedado en la cabeza. Y la cuarta piedra que tengo en la cabeza es la escena de las elecciones en Macondo. Macondo es un pueblo pacífico sin pasiones políticas, en 100 años de soledad, de García Márquez, aunque Macondo aparece por todos lados en la literatura de Gabriel García Márquez. Antes de las elecciones, llegan soldados que decomisan armas, herramientas y cuchillos de cocina para garantizar en paz las elecciones, y de hecho, el día de las elecciones la gente vota en orden y en paz. Pero por la noche, Apolinar Moscote, que es el alcalde conservador, abre la urna, cuenta los votos y saca de la caja, saca de la urna las papeletas rojas liberales y las reemplaza con papeletas azules conservadoras. Deja unas cuantas rojas, según dice él, para que la gente no proteste, y cierra la urna y la manda para Bogotá, o para donde sea que tiene que mandar la urna para los resultados. Y cuando el pueblo pide que le regresen las armas y los cuchillos, no las devuelve, porque se las habían llevado como prueba de que la gente se estaba armando para hacer una revolución después de las elecciones, cosa que se da, pero por los resultados y no
que estuvieran predeterminados, ¿sí? Es como, como así como pasan a veces las cosas. García Márquez no deja títeres sin cabeza, con cabeza, y wow, esta tal vez, pues esa es una obra de ficción, pero qué, qué peor, qué peor pronóstico que el de decir que no se puede hacer nada porque todo está arreglado. Es terrible, pero cabe en los posibles universos que estas cuatro premisas, estas cuatro piedras terribles tengan cierta verdad. De todas maneras, habiendo expuesto esas piedras que tengo en el cráneo, quiero contarles lo que pienso. Yo estoy de acuerdo en que las cosas no mejoran, que tienden a hacerse más difíciles, que los problemas de la sociedad son cada vez más complejos y que las buenas intenciones de cambio chocan en su mayoría con los intereses de la gente que está en el poder o qué sé yo, qué ente o qué concepción, pero las cosas parecieran empeorar. Cuando hemos visto intenciones claramente positivas como los referendos, los resultados tipo photo finish, siempre hundiendo los buenos proyectos, dejan cierto aire de complicidad. El pueblo supuestamente es incapaz, no es capaz de decidir por sí mismo lo que es bueno para él, y siempre la conclusión pareciera ser que el pueblo se merece su suerte. Y quiero permitirme no creer en esta narrativa, a pesar de que de vez en cuando nos la restrieguen un poco por la cara con esos resultados de photo finish que la verdad, terribles. Desde lejos pareciera que entre más poder se es menos dispuesto a competir. En los libros, al parecer, por el contrario, la competencia es la base sobre la que el capitalismo funciona en favor de la sociedad. Entonces, pensaría yo que la competencia es algo que debemos tratar de preservar. Tal vez esta reflexión sale de mi mente desde mi posición media clase, como Alan Moore propone. Entonces tal vez yo estoy equivocado o no tiene sentido que yo escriba estas palabras. Ay, no quiero pensar en eso. Sin embargo, a través de mi vida he visto cómo pues, candidatos muy queridos mueren, son asesinados. He escuchado de pues sí, tal vez muchos de nosotros hemos escuchado lo que sucedió antes de que naciéramos, un fraude electoral, un supuesto fraude electoral contra un general de la República que antes había tomado el poder militarmente para pacificar el país, Rojas Pinilla. Es muy confuso porque supuestamente un grupo guerrillero se armó, se fundó el día en que supuestamente hubo ese llamado fraude electoral contra un ex general o un general retirado. Un general de la República, lo que supuestamente inspiraría ese movimiento guerrillero. Es muy extraño, es como el mundo al revés, porque son los militares los que pelean contra los guerrilleros. Es algo que no he podido entender completamente. Escuché de adolescente cómo se hacía la paz con una guerrilla y cómo después de regresar a la vida civil y participar en política asesinaban a todos sus militantes. Hoy, casi 40 años después, un nuevo tratado de paz es adornado de exterminio de sus desmovilizados también, según se cuenta en las noticias. Hace 35 años la apertura económica que permitió la importación de productos desde el exterior sin aranceles acabó con un pedazo gigante de la economía colombiana. Algunos dicen que el problema era que el proteccionismo había hecho que nuestros industriales nos acostumbraran a productos de baja calidad y alto costo. Lo cierto es que vivimos un periodo de real crisis económica. Sin embargo, años después, firmamos otro acuerdo como ese, el llamado TLC, o múltiples TLCs, múltiples tratados de libre comercio. De hecho, qué curioso, TLC, en inglés significa Tender Love and Care, ternura, amor y atención. Al ser petroleros, Colombia
y con el precio del barril bien puesto, los efectos instantáneos de ese TLC no los sentimos. Sin embargo, hoy, años después, las cosas están tan patas arriba que el país más fértil del universo, Colombia, tiene que comprar su alimento por fuera porque los costos de producción, el riesgo y la disponibilidad de tierras cultivables no dan, o tal vez es porque dependemos de insumos que se consiguen en el exterior. Las fronteras de Colombia miden 6.600 kilómetros, de los cuales 2.200, el 33%, limitan por tierra con Venezuela, una ex superpotencia petrolera que lo compraba todo por fuera, hasta el recurso humano. Por décadas, millones de colombianos emigraron a Venezuela en búsqueda de trabajo. Desde allá mantenían a sus familias colombianas. El 33% de nuestra producción industrial era comprada por Venezuela. Pero decidimos un día, en una especie de alineación diplomática, no reconocer la existencia de esas fronteras y romper relaciones completamente. No solo eso, y esto es algo que la verdad no entiendo muy bien. Para nosotros el presidente de Venezuela es otro, pero ese otro en Venezuela no es presidente ni tiene poder en absoluto. Es un tema muy extraño. Pero la emigración a Venezuela es de tantas migraciones en Colombia. El 7% de nuestros nacionales vive por fuera. Muchos de ellos a pesar de sus deseos, y muchos de ellos son de los cerebros mejor formados que tiene nuestro país, pero sirven en otros países. La expansión china a base de generación de deuda es claramente un nuevo reto que muy posiblemente ninguna tendencia política en Colombia pareciera entender o abordar. El intercambio comercial de materias primas por productos terminados tiene un doble efecto: el reemplazo de la industria local reduciendo las plazas de trabajo disponibles y una balanza comercial negativa. En algún momento de la historia esa deuda empezará a ser cobrada y no en moneda. Pues bien, amigos, esta fue la primera parte de este capítulo sobre los retos de Colombia a futuro y nuestras próximas elecciones. En realidad nos quedan 2 elecciones, 2 periodos para llegar a esa meta del 2030, que al parecer es un momento histórico en el cual las naciones del mundo se han comprometido a enderezar lo que está patas arriba. Vamos a ver si se da. Los espero en el próximo capítulo.